muchas algas aparentemente que se... Estas algas que a nosotros nos están preocupando son unas algas que se llaman microcistis. Las algas, estas bacterias, digamos, han sido importantes y han estado siempre desde el principio de los tiempos, ¿no? Que han creado el oxígeno y todas estas cuestiones, que son parte del planeta, pero lo que pasa es que estamos contaminando de una manera muy exacerbada los cursos de agua, me parece, por lo que yo he leído, y no se alcanza a depurar el agua. Entonces, ahí es donde hay estas floraciones, junto con el calor, la falta de viento, etcétera, etcétera, ¿no? Las bajas también de la cantidad de agua, que ha habido sequía en la cuenca del Plata, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. La verdad es que son organismos muy antiguos, como decías, y están muy adaptados a condiciones, a todo tipo de condiciones. Se las encuentra desde la Antártida hasta la Puna, y desde 0 grados de altitud hasta más de 5.000 metros de altura. Viven en agua dulce, continentales, así que son muy ubicuas, se dice, ¿no? En el caso particular de estas especies que están aquí en el río, pertenecientes al género Microcistis, estas cianobacterias, sí, tal como decías, se favorecen por la presencia de un conjunto de factores, principalmente la luz, la temperatura, los nutrientes de tipo fósforo y nitrógeno, y la materia orgánica. La materia orgánica proveniente básicamente de los residuos efluentes cloacales y residuos industriales, fertilizantes, agroquímicos, y bueno, potenciados en este momento por la bajante de los ríos principales afluentes, básicamente el Paraná entre ellos, que últimamente, ya desde hace un par de días, hay mención de estas floraciones en las costas de Rosario. Así que esas son certificaciones de que hay que ver si más arriba no están, con seguridad que sí. El problema, digamos, sanitario general, me parece que la gente, por ejemplo, ahora que pasó acá en La Plata, Cristo y Ensenada, la gente se preocupa y, digamos, pide soluciones inmediatas a APSA, por ejemplo. Yo no sé si hay soluciones para una cosa así, porque es mucha cantidad y no se puede hacer mucho con ellas, más que esperar que se la lleve, no sé, el viento. Pero me parece que acá el problema está aguas arriba, o sea, hay que dejar de contaminar y ahí hay que poner controles muy... hay ciudades muy grandes que tiran a los cursos de agua los desechos cloacales sin tratar. Sí, el problema evidentemente es global, ¿no? Básicamente, bueno, la cuestión de los desechos cloacales no son solamente los desechos cloacales de la zona de Berisso, Ensenada, sino que están también los y fundamentalmente yo creo que esos son los más importantes, los de Berazategui, porque esos son los correspondientes a todo lo que es el AMBA, por lo que son mucho más significativos, y obviamente todo lo que viene de la cuenca, desde vaya a saber dónde, Misiones, del Uruguay, del Paraná, y todo lo que viene barriendo desde allá. En estos meses, además, bueno, se suma, por ejemplo, que por condiciones de la bajante de los ríos ha habido mortandad de peces porque se han muerto porque no tienen agua directamente, y eso provoca un aumento en la cantidad de materia orgánica en el lecho de los ríos, que la verdad que hace que estas algas se vean favorecidas para su desarrollo. Por lo tanto, soluciones sí hay.
no momentáneas, no es que mañana APSA o AISA, porque todo el mundo habla de APSA, pero yo creo que AISA también debe tener sus problemas en mayor o menor medida, porque realmente es un problema que es de toda la región y bueno, habrá que tomar medidas a largo plazo pensando en el futuro. Esto no es de ahora, ya hace muchos años que viene sucediendo estos fenómenos. Quizás lo que está pasando es que cada vez con mayor frecuencia se está tomando conciencia de los trastornos que provoca estas algas o estas cianobacterias en realidad, porque ya desde nosotros, el grupo en el cual yo he trabajado, desde el 2003-2004 que venimos haciendo referencia de estos fenómenos y la verdad es que debe realmente quizás a partir de ahora, ojalá, tomarse conciencia y empezar a sentarse en la mesa todas las partes que corresponden y poder empezar a trabajar primero en modificar toda la parte tecnológica, de la cual yo no sé nada, pero todo lo que es la parte de manejo de los efluentes y todo lo que es la optimización en las plantas potabilizadoras, que sí hay una serie de tecnologías y de metodologías de trabajo que se pueden aplicar, pero tiene que estar todo coordinado y compaginado de modo tal que porque yo puedo arreglar una planta potabilizadora y ponerle un super equipo de depuración, pero si no controlo los efluentes cloacales, estamos en las mismas. El problema de las cianobacterias estará igual y habrá que invertir mucho para poder potabilizar, cuando en realidad lo que hay que hacer es reducir el problema para poder hacer un manejo combinado de las cosas. Claro, tiene que empezar por la fuente, ¿no? De dónde viene y por qué no se Exacto. llega a controlar. Pero además me parece que también ahí en el tema ya entraría otra parte de las administraciones, que es un plan de contingencia, porque y también información al público, porque yo, por ejemplo, este tema de las algas, yo lo he vivido, me da la impresión, no sé, que cuando está esta bacteria y cuando pasa en el agua potable, hay un olor particular que es un olor como a gamexane. Eso pasa con determinadas especies. Bueno, Por yo ejemplo, lo sentí en el agua potable de Córdoba, claro, que viene claro, del lago San Roque, que está también eutrofizado exacto, al máximo. exacto. En estas algas que están, estas cianobacterias que están ahora presentes en el Río de la Plata, en la cuenca del Río de la Plata, en general no producen ese tipo de olores. Pero en las que están por ejemplo, son muy frecuentes en embalses, ese tipo de algas de las que usted hace referencia, que se encuentran, por ejemplo, en el embalse San Roque, en el embalse Paso de las Piedras, acá en la provincia de Buenos Aires, en los embalses de Patagonia, El Chocón, Arroyito, Marimenuco y Barriales. Allí es muy frecuente, en el embalse Salto Grande, en los embalses es muy frecuente desarrollarse ese tipo de especies que producen ese olor particular. Es muy complicado porque ese olor lo provocan un grupo de cianobacterias que también producen toxinas. El olor ese es un sexgiterpeno, se llama geosmina, que originalmente lo liberan, se determinó a partir de hongos que están en suelo. Quizás usted haya percibido algún día de lluvia. Yo trabajo en el museo y cuando llueve, empiezan esos días de calor y cae una lluvia típica de primavera-verano, enseguida se huele ese olor
que es el que se llama, por eso se llama geosmina, porque es el olor a tierra mojada, y es muy típico. No es una toxina, sí modifica el gusto y el olor del agua y lo hace sumamente desagradable. De hecho, en el 2000 hubo un gran problema provocado en Bahía Blanca y Punta Alta, porque el agua que venía que abastecía de agua potable a estas ciudades desde Paso de las Piedras tenía ese olor. El tema es que la mayoría de las especies que producen ese químico también producen toxinas. Y es muy fácil entonces suponer que estamos en presencia de un problema de riesgo, como el que tenemos ahora en el Río de la Plata. En general, la Organización Mundial de la Salud, perdón, en Sí. general la Organización Mundial de la Salud lo que indica es que cuando hay presencia de cianobacterias en un cuerpo de agua, estamos en riesgo. Y ante la duda, a diferencia de lo que ocurre con una persona que es culpada de algún mal, la cianobacteria es de todo al revés. Hasta tanto se demuestre lo contrario, es culpable. Entonces hay que tener los recaudos pertinentes para no sufrir riesgos innecesarios. Pero en otras oportunidades ha habido acá en la toma de agua de Ensenada, también presencia así bastante muy visible, no como esta vez, ¿no? Pero no ha habido aviso de las autoridades, ni de APSA, ni de nadie. Yo la verdad que me preocupa porque siento, a través de todos estos años que estoy, son 23 años que estoy en el tema ambiental, que la tendencia de esto y de muchas otras cosas es ocultar. Entonces, si uno no lo ve, no existe. Pero en este tema uno lo ve y uno sabe que existe. Sí. Y tiene que haber algún mecanismo para avisar a la población antes de tener que cortar el agua a 3 ciudades. Sí, en realidad en el año 2000, yo hablo desde el punto de vista de mi experiencia. En el año 2003, 2004, con un trabajo que hicimos nosotros, pudimos determinar la presencia de floraciones de cianobacterias en el Río de la Plata y además pudimos determinar la presencia de las toxinas por primera vez en esta región. Por lo cual ahí certificamos que el riesgo era cierto. Hicimos informe a la Comisión de Investigaciones Científicas y a lo que en ese momento era la Secretaría de Política Ambiental. Combinadamente, la Comisión de Investigaciones Científicas, la Secretaría de Política Ambiental, digamos, y la gente del Museo de la Plata, pero básicamente bajo la organización más fuerte de la Comisión de Investigaciones Científicas, se organizó un foro de discusión que duró 2 o 3 días, ahora no recuerdo exactamente, donde acudieron profesionales de todo el país e incluso hubo invitados extranjeros que tenían mucha experiencia en el tema. Se hicieron muchas discusiones y se manifestaron algunas técnicas de corrección. Y ahí participó también la gente de la Autoridad del Agua, del OPDS, de APSA, y básicamente lo que se hizo, se puso en conocimiento de toda la gente que hasta ese momento no sabía de qué se trataba, de cuáles eran los problemas y los riesgos que ocurrían. Después, previo a eso, en el año 2000, entre el 1999 y 2000, hubo una floración muy grande en Paso de las Piedras, y ahí fue donde hubo el problema ese en el agua potable de Bahía Blanca y Punta Alta, y la Autoridad del Agua y el ente regulador
allí tomaron injerencia y también estuvo implicada ¿cómo se llama? El Departamento de Toxicología Legal de la Suprema Corte de Justicia, y en mi caso fui invitado a participar como perito de la Suprema Corte de Justicia para analizar las condiciones que ocurrían ahí. Ahí, bueno, fue cuando estuvo el problema serio y las autoridades revocaron el contrato que tenía Zurich con la región, y fue cuando después de Zurich se hizo cargo APSA de la potabilización del agua en la región. Y la última vez... ¿La Corte Suprema de la provincia o de la nación? De la provincia, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Y en el 2009, la gobernación de la provincia de Corrientes y Aguas de Corrientes también tomaron acción sobre el problema que había en aquella región que llegaba a Buenos Aires, y a partir de ahí se elaboró un manual de guía para empresas potabilizadoras para que pudieran identificar, supieran del tema, supieran qué acciones tomar y cómo manejar. Después, pocos años después, no sé si 1 o 2 años, también hubo problema en el río Uruguay, y también Aguas de Corrientes y la gente de Concordia, Aguas de Entre Ríos, no me acuerdo exactamente, la potabilizadora de Concordia, tuvieron injerencia en cuestiones, y a partir de ahí se elaboró, se involucró el Ministerio de Salud de la Nación, y se elaboraron una serie de talleres y de trabajos en conjunto. Participó la CARU, el ente regulador de Argentina y Uruguay que trabaja sobre el Salto Grande, y se elaboró un manual para médicos, para sanitaristas. Por ejemplo, en Uruguay el verano pasado hubo una floración que también llegó al mar, digamos, llegó a las playas y se pusieron Sí. Y se prohibió Sí, el acceso a las playas. Entonces, a pesar de agua dulce, pudo llegar hasta el mar. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que estas algas son bastante plásticas y tienen la capacidad de resistencia muy grande. Y cuando están en estas condiciones así de mucho desarrollo, de desarrollos masivos, y lo que se llama la pluma de agua tiene mucha fuerza, es que le baja la salinidad al mar, digamos. Entonces permite avanzar, y llegó dio toda la vuelta a Uruguay y llegó a la base, casi al límite entre Uruguay y Brasil. Fue muy importante porque hasta hubo personas afectadas, hubo una nena que estuvo internada aquí en Buenos Aires, en el Hospital Italiano. Ahora, yo digo, por ejemplo, las personas particulares, ¿pueden hacer algo, digamos, si les llega? Porque tampoco, el problema en estos tiempos es que nadie le cree a nadie. Sí. Si te dicen el agua es segura y vos ponés el agua, como puso mi consuegra, en la pileta, empezó a llenar la pileta y el agua, la pileta estaba verde, entonces esa agua no está como para tomar. Si se corta el agua y al otro día te dan agua y el agua sale también mal, turbia, qué sé yo no la tomaría, yo creo que nadie la toma. Estamos comprando agua a muchas personas, yo no, porque yo no vivo en zona de agua del río. Pero, digamos, acá es un poco también el sálvese quien puede, porque uno toma la decisión, entonces, bueno, tengo un filtro con carbono activado, me sirve, no le pongo. Ahora quedó claro de que no hay que ponerle ni cloro, ni hervirlo. Pero exacto. no sé si lo otro, el carbono activado servirá.
El carbón activado es lo que realmente puede solucionar el problema domiciliario, porque el carbón activado lo que hace es retiene no solo las toxinas, metales pesados, cualquier tipo de contaminante que haya lo retiene. El problema es que cuando tenemos una alta densidad, los filtros se colmatan rápidamente, entonces llega un punto en el cual puede ser un boomerang. Entonces, Claro, no solo no retiene más, sino que lo que estaba retenido lo liberan. claro, Entonces se potencia el problema. claro. Lo que Bueno, sucedió con el agua verde, perdón, sí, lo que suele suceder con el agua verde es que lo que debió haberse informado, que no lo sé porque yo no también no vivo en la zona de agua de río, sino de agua de pozo, que ahí tenemos otras historias. El tema es que una vez que nos quedamos sin agua, dentro de las cañerías queda retenido mucho material. sí, Y seguro. entonces cuando se restablece el servicio, lo que hay que hacer es dejar correr bastante el agua, no solo cuando pasan estos problemas. Hay muchas veces que no hay ningún problema con elementos orgánicos, y sí con sedimento propio que pasa. Los sistemas de potabilización de la planta es de filtros de grava y arena. Previo a eso tiene floculación, pero de todos modos, en general, por las características del cuerpo de agua, muchos de los sedimentos, o parte de los sedimentos y parte de las algas o de las cianobacterias que hay, suelen pasar. También, si hay toxinas, también pasarían las toxinas. Eso habría que confirmarlo. Bueno, Entonces, todo eso cuando pasa eso, hay que dejar correr el agua. Agua que no has de beber, déjala correr. dejarla correr, sí, para que, bueno, pero te agradezco muchísimo por todo este tiempo que nos ha dedicado y nos ha compartido sus conocimientos. Así que bueno, en algún otro momento, si es necesario, lo volveremos a molestar. Desde ya a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta